Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta clase que está orientada a poder aclarar las dudas que hasta ahora han podido surgir en nuestra materia. Debido a que hemos estado pasando clases por plataforma virtual, muy probablemente nos ha quedado todavía dudas acerca del material de lectura. Les hemos pasado una práctica número 2. Esta práctica 2 incluye dos ejercicios, el número 2 y el número 3, que pueden ser de gran ayuda para poder aclarar todas las dudas que hasta ahora tengamos en nuestra materia. El ejercicio número 2 dice: la función de gasto de la señora J, aficionada a los deportes, es la siguiente: E igual a PG por G más PT por T. Y tenemos una restricción, que en este caso es una restricción tipo de utilidad, donde esta señora desea alcanzar un determinado nivel de utilidad que es igual a G a la 1/4 y T a la 3/4. ¿Sí? En este caso, G puede actuar como X y T puede actuar como Y, ¿no? Para que no se confundan con lo que hemos estado viendo en la Cobb-Douglas genérica. Lo que nos pide es lo siguiente: nos pide minimizar el gasto de alcanzar el nivel de utilidad U barra, hallar las cantidades de X y Y la función de gasto mínimo en el inciso A. En el inciso B nos pide que supongamos que U es igual a 3 unidades de bienestar, PG es igual a $4, PT igual a $4 y nos pide determinar el gasto necesario e interpretar sus resultados. El inciso C nos pide determinar la demanda marshalliana y compensada del bien X y Y representarlas gráficamente. Iniciamos con el ejercicio con el inciso A. ¿Sí? Debería ser algo relativamente sencillo para nosotros, porque en un video anterior yo les había mostrado el proceso de minimización del gasto. Y cuando hacíamos la minimización del gasto llegábamos a estos resultados, ¿no? Que el gasto mínimo de alcanzar cualquier nivel de utilidad es igual a U barra elevado a la 1 sobre alfa más beta por PX elevado al alfa sobre alfa más beta por PY elevado a la beta sobre alfa más beta por alfa más beta en el numerador, y en el denominador A elevado a la 1 sobre alfa más beta, alfa elevado a la alfa sobre alfa más beta y beta elevado a la beta sobre alfa más beta. Esta es la famosa función de gasto mínimo, ¿sí? Esto quiere decir que yo puedo encontrar cualquier nivel de gasto, o sea, el mínimo gasto, para alcanzar cualquier nivel de utilidad, dado los niveles de precio. Esto es bien importante. Con esta función de gasto mínimo, ¿sí?, yo puedo encontrar el gasto mínimo necesario en el que debo incurrir para alcanzar cualquier nivel de utilidad, dado los niveles de precio. ¿Sí? Fíjense que de esta función de gasto mínimo, yo puedo obtener las demandas hicksianas de X y de Y, aplicando el lema de Shepard, que ya lo hicimos durante el video anterior. Y todos sabemos que las demandas marshallianas o compensadas pues se obtienen de ese proceso de maximización de la utilidad o de aplicar la identidad de Roy en la función de utilidad indirecta. Claramente este es el slide más importante que ustedes tienen, porque resume la función de gasto mínimo, que a la vez también es la función de utilidad indirecta. Si de esta despejamos, U barra le llamamos B y a E le llamamos I. Tenemos las demandas marshallianas o no compensadas y las demandas hicksianas o compensadas. Claramente esta es la expresión de demandas marshallianas y hicksianas para el caso de una Cobb-Douglas que es genérica. ¿A qué me refiero con genérica? Les repito esto: a una Cobb-Douglas que es igual a U igual a A por X a la alfa y Y a la beta. ¿Sí? Muy bien, entonces en este caso fíjense que este slide resume todo, ¿no? Inicialmente se nos pedía minimizar el gasto para alcanzar el nivel de utilidad, hallar cantidades X y Y la función de gasto mínimo. Ya tenemos todo. Hemos minimizado en el video anterior, obtenemos la función de gasto mínimo, que es esta de acá, y obtenemos las demandas marshallianas y las demandas hicksianas. ¿Sí? Vamos al siguiente inciso. El inciso B nos pide que supongamos que U es igual a 3, que PG es igual a $4 y que PT es igual a $4. ¿Sí? Fíjense que en ese caso calcular el gasto mínimo necesario para alcanzar un nivel de utilidad de 3 unidades de bienestar. Porque escuchen la pregunta, aquí es: ¿cuál es el gasto mínimo en el que yo debo incurrir para alcanzar un nivel de utilidad de 3 unidades de bienestar, sabiendo que G me cuesta $4 la unidad y T me cuesta $4 la unidad?
Fíjense que la pregunta es muy clara. ¿Cuál es el gasto mínimo en el que yo incurro para alcanzar un nivel de utilidad de 3 unidades de bienestar con un precio de G de $4 y un precio de T de $4? Fíjense que lo único que tengo que hacer es reemplazar esos datos en esta función de gasto mínimo, ¿sí? Nada más que eso es lo único que tengo que hacer, reemplazar en esa función de gasto mínimo. Así que reemplazando nuestros datos, sin olvidarnos que en este caso alfa más beta suman 1, porque claramente en nuestros datos nos dicen que alfa es 1/4 y que beta es 3/4, por lo tanto suman 1. Eso simplifica bastante nuestra función de gasto. Así que reemplazando nuestros datos en la función de gasto mínimo, que están en el slide anterior, pues nos sale que, haciendo algo de álgebra, que el gasto mínimo necesario para alcanzar un nivel de utilidad de 3 unidades de bienestar, dado el precio de G de $4 por unidad y el precio de T de $4 por unidad, es de $21,06. Este es el gasto mínimo en el que yo debo incurrir para alcanzar mi nivel de utilidad de 3 con un precio de G de 4 y un precio de T de $4. ¿Sí? Fíjense que es muy sencillo. Básicamente lo que estoy calculando es la renta que necesito para alcanzar, la renta óptima, ¿no? Porque es el mínimo. La renta óptima que necesito para alcanzar el nivel de utilidad de U barra igual a 3. ¿Sí? Así que fíjense que el inciso B en realidad en nuestro ejercicio es bastante sencillo. ¿Sí? Vamos al inciso C. Nos pide determinar la demanda marshalliana y compensada del bien X y Y representarla gráficamente. ¿Sí? Yo he hecho el ejercicio solamente para el caso de X. Les voy a pedir que ustedes completen su ejercicio para el caso de Y. ¿Sí? Me voy directamente, esperen que aguanten un ratito que me voy al slide que teníamos acá. ¿Sí? Fíjense que acá yo tenía las demandas marshallianas, ¿sí? Y las demandas hicksianas, tanto de X como de Y, ¿sí? Lo único que yo tengo que hacer acá para obtener las demandas, la demanda marshalliana y hicksiana de X es reemplazar los valores que ya tengo como datos. Y lo mismo hago para el caso de Y. Yo voy a hacer, como les comenté, el ejemplo solamente para la demanda hicksiana y compensada de X y la voy a graficar. Y ustedes van a hacer el mismo ejercicio para el caso de la demanda hicksiana y, perdón, el caso de la demanda marshalliana y hicksiana de X lo voy a hacer yo y la voy a graficar y ustedes van a hacer para el caso de la demanda hicksiana y marshalliana de Y. ¿Sí? En el caso de, voy a volver a este inciso, en el inciso C, que es este de acá, ¿sí? Fíjense que lo que yo tenía es la demanda marshalliana. Todos sabemos que la demanda marshalliana de X es igual a alfa I dividido entre PX. Fíjense que acá está alfa, ¿sí? Aquí está I, que en realidad es la renta que yo he obtenido, que es óptima del inciso B, y dividido entre el precio de X, que es 4. ¿Sí? En este caso estaría obteniendo la demanda marshalliana. No se olviden que quedamos en la clase anterior que a la demanda marshalliana le llamábamos DX en el caso de X y a la demanda marshalliana de Y le llamábamos DY en el caso de Y. Y a las hicksianas le llamábamos HX en el caso de X y HY en el caso de Y. ¿Sí? Fíjense que lo que tengo acá es que la demanda de X marshalliana, reemplazando valores, sale 1,32 unidades. No se olviden que X es G, ¿no? Y que Y es T. Entonces me sale reemplazando valores de Y, ¿sí? Que sería beta es 3/4, Y es 21,06 y el precio de Y es 4. Me sale que la cantidad óptima de Y es de 3,95 unidades. ¿Sí? La óptima de X es 1,32 y la óptima de Y es 3,95. Esto para poder maximizar la utilidad o, dicho de otra manera, minimizar el gasto de consumo. ¿Ok? Ahora fíjense que aquí les hice el cálculo de las demandas hicksianas. En el caso de la hicksiana de X, fíjense que le llamé HX. He reemplazado los valores en esa expresión que tenemos en en el segundo slide, donde están las demandas hicksianas y compensadas. Y simplemente reemplazando todos esos valores, fíjense que me sale que X hicksiana también es 1,32 en el óptimo, o sea, cuando se minimiza el gasto de consumo. O dicho de otra manera, se maximiza el nivel de utilidad. ¿Sí? Y en el caso de Y me sale 3,95 igualito a la demanda marshalliana. En el nivel óptimo, cuando el consumidor ha maximizado la utilidad o ha minimizado el gasto, la demanda marshalliana y la hicksiana de ambos bienes siempre son la misma. Se van a dar cuenta en la gráfica.
¿sí? Como les comenté hace un momento, yo iba a hacer solamente el caso para X, ¿sí? Y pueden ver que acá les calculé la demanda, la curva de demanda, esta es la curva de demanda marshalliana. ¿Por qué se llama curva de demanda? Ustedes recuerden su curso de Introducción a la Economía. Pues en la curva de demanda marshalliana, lo que yo tenía era la relación entre cantidad demandada y precio. Por lo tanto, es una curva de demanda marshalliana. Y esta de acá es una curva de demanda hicksiana. Relación precio-cantidad, curva de demanda, ¿sí? La diferencia es que esta es la marshalliana y esta de acá es la hicksiana, o compensada, ¿sí? Como ven, lo único que he hecho ha sido reemplazar los valores y dejar como incógnita PX. Este 5.265 que tienen acá no es otra cosa que un cuarto por 21.06, que es esta parte de acá, el numerador, ¿sí? Y he dejado PX como incógnita para poder graficar la curva de demanda. En el caso de la demanda hicksiana he hecho exactamente lo mismo, ¿sí? He reemplazado todos los valores en la demanda hicksiana a excepción del precio, así que el precio de X quedó como incógnita y me sale que la hicksiana es de 3.72 dividido entre PX a la 3/4, ¿sí? Voy al siguiente slide para que vean lo que he graficado, ¿sí? En este slide lo que estoy haciendo es graficar la demanda marshalliana de X y la demanda hicksiana de X. La demanda marshalliana de X es 5.265 sobre PX y la demanda hicksiana, reemplazando valores y dejando como incógnita PX, es de 3.72 PX a la 3/4, ¿sí? Aquí les pongo una tablita donde me da valores desde precio 1 hasta precio 6, ¿sí? Fíjense que lo mismo tenemos acá en la gráfica, desde el precio 1 hasta el precio 6. Y luego de averiguado, reemplazando nada más PX en cada una de estas demandas, ¿sí? He reemplazado PX y he obtenido la demanda marshalliana y la demanda hicksiana de X a diferentes niveles de precio, ¿sí? Lo que ustedes tienen acá es esa tablita. Lo que he hecho ha sido acá simplemente hacer la representación gráfica. La que está en color celeste es la demanda marshalliana y la que está en color guindo, lila, es la demanda hicksiana. Claramente en el punto óptimo, o sea, cuando el precio de X es igual a 4, la cantidad demandada de X era igual, si ustedes recuerdan, voy a volver un poquito atrás, era igual a, aquí lo tenemos, creo que se ve mejor aquí en la tablita, ¿sí? Aquí. Cuando el precio de X es 4, la demanda marshalliana y la demanda hicksiana son 1.32. Por lo tanto, en 1.32, que es más o menos por acá, ¿sí? Fíjense que esas dos demandas al precio de 4 son idénticas, ¿no? Por lo tanto, la demanda marshalliana y hicksiana son iguales cuando el consumidor ha maximizado su nivel de utilidad o ha minimizado su gasto de consumo. Claramente van a notar que la demanda hicksiana es más parada que la demanda marshalliana. Dicho de otra manera, la hicksiana tiene menos pendiente que la demanda, tiene más pendiente que la demanda marshalliana. O sea, la demanda hicksiana es más paradita, por lo tanto tiene una pendiente mucho más pronunciada. En cambio, la demanda marshalliana es más echada, tiene menos pendiente, ¿sí? Lo que pasa es que la demanda, al ser más parada la demanda hicksiana, claramente es menos sensible al cambio de precios. O sea, la curva que está en color lila, que es la demanda hicksiana, es menos sensible al cambio de precios que la demanda marshalliana. No se olviden ustedes de su curso de Introducción a la Economía. Cuando un bien es muy sensible al cambio de precios, tiende a ser mucho más echado, ¿sí? Cuando el bien es poco sensible al cambio de precios, tiende a ser más parado. Acuérdense del ejemplo de la demanda de sal, es una línea totalmente vertical, o la gasolina también es vertical. En cambio, esos son muy poco sensibles, ¿no? O sea, la variación de la cantidad depende de otros factores que no es el nivel de precio, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo acá la sal, tengo la demanda de sal, ¿sí? Vamos a poner acá demanda de sal y el precio de la sal, pues la sal tiene una demanda de ese tipo. La demanda de la sal es nada sensible, en este caso, al cambio del nivel de precios. No importa cuál sea el nivel de precios, la demanda de sal va a ser la misma,
porque eso depende de factores, necesidades biológicas, si quieren, fisiológicas del cuerpo antes del precio, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso de acá, la demanda Hicksiana es menos sensible al cambio de precios que la demanda Marshalliana. Y el ejemplo, y en realidad la lógica es bastante clara, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la demanda Hicksiana es menos sensible al cambio de precios que la demanda Marshalliana? Voy a volver al slide anterior, ¿sí? Fíjense que cuando yo calculé la demanda Hicksiana de X, algo que han debido notar acá es que este es el nivel de utilidad, ¿sí? La utilidad es de 3. Cuando yo tengo, porque ya me lo decía el ejercicio, me decía U3, ¿sí? Fíjense que lo que yo reemplazo tanto en la Hicksiana de X como en la Hicksiana de Y es un nivel de utilidad constante. ¿Esto qué quiere decir? Si yo vuelvo al slide anterior, se van a dar cuenta que acá, a lo largo de la curva Hicksiana, que es esta de acá, la que está en color lila, la utilidad en todos estos puntos es la misma, no cambia, la utilidad es constante, ¿sí? En cambio, a lo largo de la curva Marshalliana, que es la que está en color celeste, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, a un precio de 5, yo voy a estar peor que a un precio de 2, porque el individuo siempre quiere pagar menos, ¿no? Si pago menos, claramente en este punto A, si quieren de aquí arriba, mi utilidad es mucho menor a la del punto B en la curva de demanda Marshalliana, porque en una Marshalliana el nivel de utilidad no permanece constante. Eso solo pasa en la Hicksiana, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la demanda Marshalliana, ¿sí? Cuando calculamos la demanda Marshalliana, en la Marshalliana no entra el nivel de utilidad. O sea, quiere decir que la utilidad es diferente en cualquier punto de la Marshalliana. En cambio, en la Hicksiana la utilidad es constante, ¿sí? Dato importante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando uno revisa la curva de demanda Hicksiana y Marshalliana, nos deberíamos dar cuenta de algo bien importante, ¿sí? La demanda Hicksiana lo que hace es rescatar el efecto sustitución, ¿sí? Aún permaneciendo en la misma curva de indiferencia, con el mismo nivel de utilidad, dice, los patrones de consumo deben reasignarse cuando hay un cambio de precios de uno de los bienes, ¿sí? Entonces, la curva Hicksiana rescata el efecto sustitución, y la curva Marshalliana rescata los dos efectos, el efecto sustitución y el efecto renta, ¿sí? Bueno, en realidad lo que ves en la curva de demanda Marshalliana no es otra cosa que el efecto total del cambio del precio, ¿no? Imagínense que en este caso el precio estaría cayendo, qué sé yo, de 5 hasta 2, ¿sí? En este caso yo pasaría una cantidad en el punto A, en la demanda Marshalliana, que es la que está en color celeste, hasta un punto B, ¿sí? Pero fíjense que ahí lo que estamos observando es el efecto total. Pero si me fijo la demanda Hicksiana, cuando el precio es igual a, vamos a tomar acá, cuando el precio es igual a 2, ¿sí? Fíjense que aquí está la demanda Hicksiana y aquí está la demanda Marshalliana, ¿sí? Lo que tengo hasta acá es el efecto sustitución y lo que tengo hasta acá es el efecto total, ¿sí? Pero más que confundirlos, en realidad lo que quiero que se entienda es que a lo largo de una demanda Hicksiana, que es la que está en color lila, la utilidad es constante. Por lo tanto, solamente se rescata el efecto sustitución del cambio del precio. En cambio, en la demanda Marshalliana, que no se supone utilidad constante, pues la utilidad es diferente en cualquier punto de esta demanda Marshalliana. Y por lo tanto, rescata el efecto total de un cambio de precios, ¿no? A diferencia de lo que pasa con una demanda Hicksiana, ¿sí? Entonces, a la pregunta de por qué la Hicksiana es menos sensible al cambio de precios que la Marshalliana, es porque a lo largo de la curva Hicksiana la utilidad es constante. Entonces, solo estoy rescatando un efecto, el efecto sustitución del cambio del precio. En cambio, la demanda Marshalliana, que no supone utilidad constante, lo que rescata es el efecto total del cambio de un precio, tanto el efecto renta como el efecto sustitución. Por eso la demanda Hicksiana es menos sensible al cambio de precios, porque la utilidad es constante a lo largo de esta curva, ¿sí? Y les pido que ustedes hagan el mismo ejercicio para el caso de Y.
Vamos al ejercicio número 3. Les había pedido durante la última clase que modifiquemos la función de utilidad para que esto sea más llevadero. El ejercicio dice la presentación de la función de utilidad o la representación de la función de utilidad de una familia de uno de los sectores del país es U igual a 5x a la 0,2 y Y a la 0,8. Asumamos que sus ingresos semanales son de 100 bolivianos. Por una situación extraordinaria, el precio del atado de verduras, que es el bien X, cae de 1 boliviano a 0,25 bolivianos. Calcule la variación compensatoria y la variación equivalente, de acuerdo a la perspectiva de Hicks, asumiendo que el precio del otro bien es de 1 boliviano. Solo voy a ver el enfoque de Hicks, no voy a ver el enfoque de Slutsky, así que pueden borrar eso de su práctica, del ejercicio número 3. ¿Sí? Además les puse acá un adicional. Lo que vamos a hacer también en este ejercicio para aclarar las dudas es calcular el efecto renta y el efecto sustitución del cambio del precio de X, que va de 1 a 0,25 bolivianos. Antes de empezar con esta parte, debemos literalmente memorizar y comprender, más que memorizar, a qué nos referimos con la variación compensatoria y equivalente. Yo les había dejado una lectura en la plataforma para que ustedes comprendieran teóricamente qué era la variación compensatoria y la variación equivalente. En cuanto a la variación compensatoria acá, dice la cantidad de renta que hay que darle al individuo si empeora o quitarle si mejora para dejarlo con el mismo nivel de poder adquisitivo, o sea, mismo nivel de utilidad que tenía antes del cambio de los precios. Se toma como referencia precios finales. Piensen en lo siguiente, si es que como en este caso el precio del bien X está cayendo de 1 boliviano a 0,25 bolivianos, claramente el poder adquisitivo del individuo ha aumentado, o sea, con la renta de 100 bolivianos que tiene, él puede adquirir más bienes y servicios que antes, porque el precio de uno de los bienes ha caído. Eso debería hacer que el individuo vaya a un nivel de utilidad que es mayor, como demostraré a continuación. La variación compensatoria te dice, si el individuo está mejorando en poder adquisitivo y yo quiero que éste permanezca con el mismo nivel de utilidad que tenía antes del cambio de los precios, habría que quitarle renta. O sea, si yo tenía un nivel de utilidad inicial y hay una caída de los precios, aumenta mi poder adquisitivo, entonces yo podría pasar a un nivel de utilidad mayor. Para que yo permanezca con el mismo nivel de utilidad del que partí al inicio, ¿sí?, para que yo permanezca en ese mismo nivel de utilidad, es como que alguien debería quitarme dinero para que yo siga con ese nivel de utilidad y no pase a un nivel de utilidad más alto. No sé si me siguen la lógica. Al revés, si es que el precio subiría de 1, por ejemplo, a 3 bolivianos, ¿qué quiere decir? Que si el precio sube, yo pierdo poder adquisitivo y es como que mi utilidad va a caer, voy a pasar a una curva de indiferencia con un nivel de utilidad menor. Para que eso no pase y yo permanezca con el mismo nivel de utilidad inicial, alguien debería darme plata para que yo no cambie en mi utilidad, permanezca en mi mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Fíjense que aquí el ejercicio me está diciendo el precio está cayendo de 1 a 0,25. Por variación compensatoria está aumentando mi poder adquisitivo, puedo comprar más bienes y servicios, debería pasar a un nivel de utilidad mayor. Pero si quiero permanecer en el mismo nivel de utilidad, que es lo que postula la variación compensatoria, dice al individuo, ¿cuánto hay que quitarle al individuo para dejarlo con el mismo nivel de poder adquisitivo que tenía antes, ¿sí?, del cambio de los precios? Para permanecer en el mismo nivel de utilidad inicial, si mi poder adquisitivo está aumentando, es como que alguien debería quitarme plata para que yo permanezca en el mismo nivel de utilidad. ¿Ok? Ahora vamos a la variación equivalente. ¿Sí? Pregúntense lo siguiente. Si el precio ha caído de 1 a 0,25, yo voy a pasar a otro nivel de utilidad mayor. Claramente, porque mi poder adquisitivo ha aumentado. La pregunta es, si es que los precios no hubieran cambiado y permanecerían como estaban al inicio, ¿cuánto de renta debían haberme aumentado, para que yo alcance ese nivel de utilidad que hubiera tenido si los precios hubieran cambiado? ¿Sí? O sea, es como que preguntarme, si yo tengo ahorita 100 bolivianos y los precios, digamos que no han cambiado, pero yo quisiera alcanzar 400 de nivel de utilidad,
¿sí? Y tenía solo 300 ahorita, ¿cuánto deberían darme de plata para que yo llegue a tener 400 sin que los precios hayan cambiado? ¿Sí? Dice la variación equivalente, cantidad de renta que hay que darle si mejora o quitarle si empeora al individuo para dejarlo con el mismo poder adquisitivo, la misma curva de indiferencia que tendrá después del cambio de los precios. Se toma como referencia precios iniciales. Se va a entender mejor cuando haga el ejercicio. Vamos al inciso, bueno, no hay incisos acá, así que vamos resolviendo este problema, ¿sí? Voy a partir de lo siguiente. Tenemos acá, por definición ya sabemos, tenemos la demanda marshalliana de X y tenemos la demanda marshalliana de Y, ¿sí? Para una Cobb-Douglas que es genérica, y tenemos la demanda compensada de X y la demanda compensada de Y, ¿sí? Fíjense que esto ya está para cualquier tipo de Cobb-Douglas, ¿sí? Ya simplemente es la expresión para una Cobb-Douglas genérica. Para nuestro caso, lo que he hecho aquí al ladito, simplemente ha sido reemplazar los valores que eran importantes para tener la demanda marshalliana de X y la demanda de Y y de X y la demanda hicksiana de Y y de X, ¿sí? Fíjense que la expresión para la demanda marshalliana de X es igual a 0.2 por Y dividido entre PX. Para Y es 0.8 Y dividido entre PY. Para la demanda hicksiana de X he reemplazado algunos valores y me queda que la expresión es 0.066 U barra por PY a la 0.8 dividido entre PX a la 0.8. Y para PY tengo 0.264 U barra por PX a la 0.2 dividido entre PY a la 0.2. ¿Sí? Lo único que he hecho ha sido reemplazar algunos valores acá, alfa y beta básicamente, y he dejado el resto como incógnitas. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos que Y es igual a 100 bolivianos, la renta, el precio de X inicial es 1 y el precio final es 0.25 bolivianos, y el precio de Y permanece en 1 boliviano siempre. Esos son los datos. Lo importante acá era calcular estas demandas, ¿no? La expresión de la demanda marshalliana de X y de Y y las hicksianas de X y de Y. Simplemente reemplazó valores. ¿Qué valores hemos reemplazado? He reemplazado alfa y he reemplazado beta, ¿sí? En nuestro ejercicio, si ustedes vuelven, alfa era igual a 1/4, alfa era igual a 0.2 y beta era igual a 0.8, alfa es 0.2 y beta es 0.8. Entonces fíjense que lo que he hecho ha sido reemplazar, y A es 5, eso me estoy olvidando, A es 5 en nuestra función, si revisen el ejercicio al principio, ¿sí? Entonces lo único que he hecho ha sido reemplazar A, reemplazar alfa y beta, ¿sí? Y nada más, tanto en X como en Y, para obtener las demandas hicksianas, estas de acá. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos eso. Voy a continuar. Lo que he hecho ahora ha sido la representación gráfica de nuestro ejercicio, ¿sí? Yo tenía que la utilidad es igual a 5X a la 0.2 por Y a la 0.8. Tenemos una renta que es igual a 100 bolivianos y tenemos el precio de X y de Y. Entonces fíjense que al inicio teníamos que la renta era 100, que el precio de X era 1 y el precio de Y era 1. Con eso encontramos una demanda marshalliana de X que es igual a 20 y una demanda marshalliana de Y que es igual a 80. En el caso de las demandas hicksianas sale exactamente lo mismo, aquí está, ¿sí? Y la utilidad, reemplazando X y Y en nuestra función de utilidad, lo que he llegado a obtener es un nivel de utilidad que es igual a 303.14 unidades de bienestar, ¿sí? He hecho la representación gráfica, que ustedes saben hacerlo muy bien. He hecho la representación gráfica de la curva de indiferencia inicial, que es la que está en color verde claro, ¿sí? Bueno, me he dado algunos puntos, lo que he hecho ha sido graficar esa curva de indiferencia. Muy bien. A continuación, lo que tenemos es que el precio de X ha caído a 0.25, ¿sí? Tenemos la misma función de utilidad y el precio de Y sigue siendo 1. Así que la demanda marshalliana de X me sale que es igual a, fíjense, he reemplazado 0.2 por 100 dividido entre 0.25, me sale 80. Ahora la demanda marshalliana. Y la demanda marshalliana de Y me sale también 80. ¿Sí? Con estos dos datos tenemos que la utilidad ahora me sale 400.
400 unidades de bienestar. Lo que he hecho aquí, chicos, acá estoy, es graficar la nueva curva de indiferencia con un nivel de utilidad de 400 y tendríamos un óptimo en el punto C que ustedes tienen acá, ¿sí? En ese punto C, el nivel, fíjense, de Y, el nivel de Y es 80 y el nivel de X también es 80. Por lo tanto, ahí estaríamos con el nuevo nivel óptimo de utilidad, que sería 400 el nivel de utilidad. Ok. Hasta ahí simplemente he vuelto a graficar la nueva curva de indiferencia y la nueva restricción presupuestaria que está ahí en colorcito lila. ¿Sí? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el efecto total del cambio del precio. No se olviden que el precio ha caído de 1 a 0.25. ¿Sí? Lo que estamos viendo es que por efecto total, ¿sí?, la cantidad de X ha pasado de ser 20 unidades de X a ser 80 unidades de X. Esto quiere decir que el efecto total, que está calculado acá, va a ser 80 unidades de X al final menos 20 que teníamos al principio, es de 60 unidades de bienestar. X ha aumentado en 60 unidades cuando el precio ha caído de 1 a 0.25 bolivianos. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a agarrar de la demanda hicksiana de X, que ya la hemos calculado en un slide anterior, ¿sí? Esta demanda hicksiana de X es igual a 0.066 U barra por PY a la 0.8 entre PX a la 0.8. Fíjense que lo que estoy haciendo es mantener la utilidad inicial, ¿sí?, y estoy utilizando el precio final de 0.25. La idea es calcular el efecto sustitución. Si ustedes recuerdan, ahorita el efecto sustitución estaría del paso del punto A hasta el punto B. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es trasladar una curva que sea paralela a la restricción presupuestaria final, que haga tangencia con la curva de indiferencia inicial, que se está acá. ¿Sí? Y claramente esta lila que ustedes tienen acá, que está punteadita, hace tangencia con esa curva de indiferencia inicial. De A a B yo mediría el efecto sustitución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? ¿Se acuerdan que yo les decía en el ejercicio anterior? La curva hicksiana rescata el efecto sustitución, utilidad constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente calcular con el nuevo nivel de precios, dada la utilidad inicial, ¿sí?, cuánto sería la cantidad de X. Y fíjense que estoy reemplazando que X es 60.65 unidades, la hicksiana. ¿Sí? O sea, lo que estoy calculando es este punto B ahorita. Aquí es 60.65. Por lo tanto, el efecto sustitución, que sería el paso del punto A hacia el punto B, no es otra cosa que 60.65, que es el final, en X, menos 20, por efecto sustitución, de los 60 que aumenta X, 40.65 se debe al efecto sustitución. Y obviamente la diferencia entre 60 y 40.65, 19.35, va a ser el efecto renta, o sea, el paso de B hacia C. ¿Sí? Fíjense que ese es el procedimiento que hay que seguir para calcular el efecto sustitución y el efecto renta. Para efecto sustitución siempre utilicen la demanda hicksiana, nunca la demanda marshalliana. Y para efecto total pueden usar lógicamente la demanda marshalliana. ¿Sí? Fíjense que acá el efecto total era 60. X pasaba de 20 a 80 cuando el precio caía de 1 a 0.25. El efecto total era 60. De ese efecto total, por efecto sustitución, X aumenta de 20 a 60.65, y eso representa un efecto sustitución de 40.65 unidades en X, positiva, lógicamente. ¿Sí? Para calcular ese 60.65 he utilizado la demanda hicksiana de X. ¿Sí? Porque, repito, la demanda hicksiana rescata el efecto sustitución. ¿Sí? Y el resto, que me quedaba de entre 60 y 40.65, que es 19.35, es efecto renta, que se los he marcado aquí abajo. ¿Sí? Así que ya cumplí con esa parte que me pedía el ejercicio
este modificado que les estoy mostrando ahorita, de calcular el efecto del efecto total, cuánto es el efecto sustitución y cuánto el efecto renta. ¿Sí? Ahora se van a dar cuenta que responder al tema de la variación compensatoria y equivalente es muy sencillo. Esta parte les pido que presten mucha atención. El ejercicio me dice calcular la variación compensatoria y equivalente. No olvidemos que el precio inicial era 1 y el precio final era 0.25 bolivianos. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Mi poder adquisitivo claramente está aumentando porque el precio está cayendo de X. Puedo comprar más bienes y servicios. Entonces, por variación compensatoria, como el precio de X cae de 1 a 0.25, entonces el individuo gana poder adquisitivo. Esto quiere decir que al ganar poder adquisitivo podría pasar a una curva de indiferencia con un nivel de utilidad mayor. ¿Qué nivel de utilidad? Voy a volver al slide anterior. El nivel de utilidad de 400 que está aquí, ¿sí? Que es esta curva de indiferencia que ustedes tienen acá arriba. ¿Sí? La pregunta es, para que eso no pase y el individuo permanezca en el mismo nivel de utilidad que tenía antes del cambio de los precios, ¿cuánta renta habría que quitarle para que permanezca en el mismo nivel de utilidad? Tiene lógica, porque lo que estamos preguntando es, si es que aquí yo estoy mejorando mi poder adquisitivo, al caer el precio, debería pasar otra curva de indiferencia. Pero para permanecer en la misma curva de indiferencia anterior, alguien debería quitarme dinero, porque con los 100 que tengo ahorita yo puedo alcanzar un nivel de utilidad de 400 unidades de bienestar. Entonces, alguien tendría que quitarme dinero para que yo permanezca con el nivel de utilidad de 303.14. ¿Sí? Para calcular esta variación compensatoria es importante que ustedes siempre tomen en cuenta o como referencia los precios finales. Siempre. La idea es permanecer en la curva de indiferencia inicial. Hay que tomar como referencia precios finales. ¿Sí? Muy bien, entonces me voy a agarrar, todo se trabaja con la función de gasto mínimo. Aquí está la función de gasto mínimo de una Cobb-Douglas que es genérica. ¿Sí? Para el caso de nuestro ejercicio, reemplazando los valores de alfa igual a 0.2, beta igual a 0.8, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es obtener esta función de gasto mínimo, haciendo simplemente algo de álgebra. ¿Sí? La función de gasto mínimo para nuestro ejercicio dice E es igual a 0.33, PX a la 0.2, PY a la 0.8, U bar. ¿Sí? Dice el ejercicio, permanecer en la curva de indiferencia inicial. ¿Sí? Fíjense que acá es reemplazado la curva de indiferencia inicial. Y dice tomar como referencia precios finales. Fíjense en PX, precio final 0.25 y en PY, precio final 1. Me sale que con los nuevos precios, para alcanzar el nivel de utilidad inicial, que era 303.14, es suficiente tener una renta de 75,81 bolivianos. O sea, con 75,81 bolivianos, dado que los precios han caído, el precio de X ha caído de 1 a 0.25, yo alcanzaría el nivel de utilidad de 303.14. Porque con el de 100, yo alcanzaría un nivel de utilidad de 400. Pero yo quiero permanecer en la curva de indiferencia inicial, dado los nuevos precios. Por lo tanto, suficiente con una renta de 75.81 bolivianos. ¿Eso qué quiere decir? Que por variación compensatoria, alguien debería quitarme dinero. ¿Cuánto dinero deberían quitarme? 75.81 menos 100 que tenía, deberían quitarme 24.19 bolivianos. Para que yo permanezca en el mismo nivel de utilidad inicial, 303.14 con precios finales. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, para alcanzar un nivel de utilidad de 303.14 que yo tenía al principio, una vez que los precios se han cambiado de 1 a 0.25 en el caso de X y en Y se mantiene, mi renta necesaria es simplemente 75.81, ya no 100. ¿Cuánto deberían quitarme para que yo permanezca en el mismo nivel de utilidad? ¿Cuánta renta deberían quitarme? 24.19 bolivianos. A eso llamamos variación compensatoria. Aquí me tienen que quitar plata porque el precio ha caído. Pero si el precio subiría, en vez de quitarme, tendrían que darme dinero. ¿Sí? Muy bien, es un caso de la variación compensatoria.
Vamos al último caso, que es la variación equivalente. ¿Sí? Dado que el precio de X ha caído de 1 boliviano a 0,25 bolivianos, el poder adquisitivo del individuo ha aumentado y puede pasar a una curva de indiferencia con un mayor nivel de utilidad de 303.14 a 400 unidades de bienestar. ¿Sí? Ahora escuchen la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto habría que darle al individuo en renta para que alcance el nivel de utilidad de 400, pero con precios iniciales, o sea, antes de que los precios cambien? Se toma como referencia los precios iniciales. O sea, la pregunta es, si es que no hubiera pasado nada, ¿sí? Los precios seguirían siendo 1 en X y 1 en Y, y yo quisiera alcanzar el nivel de utilidad de 400 unidades de bienestar, ¿sí? ¿Cuánta renta deberían darme? ¿Sí? Yo quiero alcanzar el nivel de utilidad que hubiera alcanzado si los precios hubieran cambiado. O sea, si los precios hubieran cambiado de 1 a 0,25 en X y en Y se hubiera mantenido, ¿sí? El nivel de utilidad que yo habría alcanzado es de 400. ¿Sí? Si supongo que los precios no han cambiado antes de que los precios cambien, ¿sí? Yo quiero alcanzar 400 unidades de bienestar, pero con precios iniciales, PX1 y PY1. ¿Cuánta renta más de los 100 que yo ya tengo debería tener? Es mi pregunta, para alcanzar 400 unidades de bienestar con precios iniciales, antes del cambio. ¿Sí? O sea, la pregunta es, ¿cuánta renta deberían darme para que yo alcance ese nivel de utilidad, ¿sí?, que tendría si es que los precios cambiarían, en el caso de X, de 1 a 0,25, dado que todavía no han cambiado? Digamos que sabemos que va a cambiarlo el precio de X mañana, de 1 a 0,25. Hoy, ¿sí? ¿Cuánta renta debería tener hoy yo para alcanzar el nivel de utilidad que hubiera tenido o tendría si los precios cambiarían, dado que todavía los precios no han cambiado? Siguen siendo 1 en X y 1 en Y. Pero la utilidad que yo quiero alcanzar es 400. La utilidad que tendría si los precios cambiarían en un futuro, de 1 a 0,25 en X y en Y constante, en 1. Entonces, fíjense que es lo mismo, agarramos y trabajamos con la función de gasto mínimo, que se está acá, ¿sí? La misma que la anterior, obviamente. Pero dice trabajar con precios iniciales. Yo quiero alcanzar el nivel de 400 unidades de bienestar. Lo que alcanzaría si los precios cambiarían de 1 a 0,25 en X y en Y se mantiene constante en 1. ¿Sí? Pero bajo el supuesto que los precios todavía no han cambiado. ¿Sí? Entonces fíjense que me sale 132 bolivianos. Quiere decir que hoy, antes que los precios cambien, hoy, cuando PX es 1 y PY es 1, para alcanzar el nivel de utilidad de 400, que es lo que tendría si los precios cambiaran en X de 1 a 0,25 y de Y se mantendría constante en 1, ¿sí?, es de 132 bolivianos. Eso quiere decir que por variación equivalente a precios de hoy, para alcanzar esa utilidad que podría tener mañana si los precios cambian, es de 32 bolivianos más. Alguien debería darme 32 bolivianos hoy día, antes de que esos precios cambien, para que yo alcance hoy día ese nivel de utilidad que tendría mañana cuando los precios cambien, que es de 400 bolivianos. ¿Sí? En este caso, por variación compensatoria, me quitan plata para que yo permanezca en el mismo nivel de utilidad, con precios finales. ¿Sí? Y por variación equivalente me tendrían que dar plata para que yo tenga el nivel de utilidad que tendría si los precios cambiaran, dado que los precios todavía no han cambiado hoy. ¿Sí? Lo que les pido en esta parte es que realmente lean, ¿sí?, el recuadro inicial que yo les puse acá. ¿Sí? Este recuadro es muy importante. Aquí está todo. ¿Sí? Ahí está la lógica del ejercicio en realidad. ¿Sí? A ver, espero que con esto hayamos aclarado las dudas, chicos. De todas maneras, yo voy a estar atenta a que ustedes me puedan decir si todavía hay la duda. Seguimos todavía dándole con más ejercicios hasta que ustedes comprendan realmente todo este escenario. Pero quiero pensar que con estos dos ejercicios tendríamos más o menos ya el escenario mucho más claro. ¿Sí? Estaré atenta a cualquier duda. Un abrazo a todos, cuídense, hasta luego.